Muy buenas tardes, queridos. Estamos aquí un día más para predicar la palabra de Dios. Estamos aprovechando el tiempo. Seguimos este tiempo de confinamiento, donde las horas supongo que se hacen muy largas, teniendo que estar ahí encerrados en casa. Bueno, ya es viernes, hemos pasado una semana más. Viene el fin de semana, no sé qué planes tenéis para este fin de semana. Algunos dirán, nosotros hemos pensado en quedarnos en casa, me parece estupendo. Otros han pensado en salir, irse por ahí a dar una vuelta o algo, pero se van a quedar en casa igualmente porque estamos en tiempo de reclusión. Estamos ahí en nuestros hogares, en una batalla mundial, podríamos llegar a decir, contra una epidemia, una pandemia que está afectando a la humanidad y que, bueno, hay que tratar de controlar. Así que como cristianos nos sumamos a esa iniciativa de estar confinados en nuestros hogares. Solo salimos para las cosas básicas, lo imprescindible, comprar, bueno, ya sabéis todas las normativas. Y claro, y seguimos aprovechando el tiempo. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios y tenemos que aprovechar para predicar la palabra de Dios. Qué bueno que podáis estar conmigo esta tarde. Ya empiezo a ver ahí a los hermanos que se están conectando, los iconos que me aparecen ahí en la tablet, en la parte de arriba. Y repito lo que he dicho estos días, pues os agradezco que estéis ahí y también os agradezco que interactuéis conmigo y unos con otros en los comentarios que se pueden ir escribiendo. Ya sabes que ahí en Facebook, pues tú en este vídeo en directo puedes escribir tus comentarios. Si tienes que hacer alguna pregunta o alguna cosa, pues puedes hacerla naturalmente. Yo a veces pregunto cosas y después voy viendo que aparecen ahí las respuestas. Perdonadme si no respondo a todo, porque si no perdería constantemente el hilo del estudio de lo que estoy predicando, pero sí que puedo estar leyendo los comentarios que aparecen. De momento veo que Esther, que está por Barcelona, dice bendiciones, Pastor Víctor. Pues Esther, bendiciones para ti, para Javi y para la niña que estáis por ahí, en Barcelona. Y Juan también, bendiciones para ti. Y bueno, veo que ahora ya vamos a ir conectando y nos vamos a ir disponiendo pues para abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Vamos a retomar el tema del sufrimiento. Sabéis que tenemos dos series en marcha. Una es acerca del porqué del sufrimiento en el mundo, en el ser humano, en la vida del creyente, de los cristianos. El sufrimiento es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida y a veces necesitamos tener respuestas de por qué sufrimos, pues para poder estar realmente tranquilos y saber que al final Dios tiene el control de todas las cosas. Y otra de las series que tenemos en marcha es la que iniciamos ayer, que es una serie que habla de la fe, temas que tienen que ver con la fe. Ayer veíamos que nuestra fe es puesta a prueba. Tenemos que pasar el examen de la fe para salir aprobados. Y de hecho, los dos temas, el sufrimiento y la fe, tienen que ver. Porque si os disteis cuenta, en los dos estudios que hemos hecho, uno de cada tema, nos hemos ido metiendo en un terreno y en el otro, ya que es inevitable hablar y entender el porqué del sufrimiento en la vida del cristiano sin considerar realmente la fe, que realmente Dios hace todo eso por un propósito y nosotros lo creemos. O al revés, nuestra fe nos lleva a veces al sufrimiento. Y así estábamos estudiando ayer acerca de la fe puesta a prueba. Hoy, como hemos anunciado, vamos a ver 8 razones por las que sufrimos, 8 razones, 8 propósitos que Dios tiene para con nosotros, para permitirnos o permitir que el sufrimiento nos toque, nos llene. Así que bienvenidos a todos los que os estáis incorporando. Espero que sean muchos más en esta noche de viernes. Espero que hayáis podido orar un tiempo en familia. Ya vamos a anunciar durante esta noche o mañana por la mañana pues más cosas para mañana sábado. Mañana es un día sábado y el fin de semana, aunque para muchos no os va a ser muy diferente porque ya estáis confinados, pero otros que sí durante la semana salen a trabajar
o tienen alguna que otra obligación. El fin de semana quizás ya estamos todos más en casa y el día se puede hacer más largo, así que vamos a anunciar ya algunas cosas para mañana por la tarde, noche, de podernos ver a través de estos medios y aprovechar que es muy importante que nos sintamos unidos, parte unos de otros, que podamos sentir realmente que más allá de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor en este mundo, Dios tiene el control y sobre todo tiene el control sobre nuestra vida, sobre tu vida, porque tú le perteneces a Dios. Si por la fe un día decidiste creer en Él, entonces eres de su propiedad. Y todo lo que nos toca y todo lo que ocurre en nosotros viene bajo el permiso de Dios. Voy a tratar a lo largo, al hablar de este tema, también voy a responder una pregunta que ayer me habían hecho, ayer por la mañana, a través de un mensaje de WhatsApp. Me hicieron dos preguntas y les dije, en el estudio las comento, y después se me pasó, no me acordé. Pero casi que mejor porque una de esas preguntas tiene que ver más con el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Y la pregunta venía a decir que hay algunos creyentes que dicen, hay alguna enseñanza por ahí, que dice que esto del coronavirus puede ser que venga de parte de Dios. Entonces me preguntaban si realmente esto es así o no es así, qué dice la Biblia al respecto. Exactamente, me decían, he visto un cartel en una página cristiana donde dice que el virus es mandado por Dios para que todos se arrepientan. Entonces, bueno, ¿esto será así? ¿No será así? Voy a tratar de responder a la luz de la palabra de Dios, si esto se podría considerar que fuese así o no, si el virus fue algo que Dios mandó o no. Vamos a tratar de responderlo. Pero antes, si os parece, y ya que os estáis incorporando muchos, bienvenida Nancy, Beatriz, Pastora, todos los que os estáis incorporando poco a poco, que voy viendo ahí los comentarios y veo vuestros iconos, María Luisa, de allí desde Francia también, y Nancy, que están por ahí por cerca unas de otras en la misma zona, y Beatriz, y bueno, qué bueno que os veo ahí fieles cada noche a acercaros a la palabra de Dios, y eso a mí me bendice un montón, realmente os agradezco. Yo me gozo, me alegro un montón cuando veo al pueblo de Dios que es capaz de apagar la tele, de dejar lo que estaba haciendo para venir ante la palabra de Dios y escucharla. No porque sea yo, me daría exactamente igual que fuese a través de otro medio. Me gozo cuando veo a los creyentes con hambre de la palabra de Dios, porque es fundamental. Necesitamos tener cada día un tiempo para venir delante de Dios. Y algo positivo debía tener esto del coronavirus y de esta pandemia, y una de esas cosas es que, mira, nos estamos uniendo y nos estamos deteniendo a hacer cosas que en nuestro ajetreo, en la vida normal, antes de que esto ocurriera, no estábamos haciendo y no teníamos ese tiempo. Así que este es el pueblo sabio, este es el pueblo sabio de Dios que está acertando a tomar decisiones y a tomar la mejor parte. Cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos este tiempo, Señor, abrir tu palabra, meditar en ella, escuchar lo que tú nos quieras decir. Confiamos que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Queremos, Señor, que Él nos guíe a toda la verdad, más allá de nuestras ideas, de lo que aprendimos, de nuestras propias deducciones. Queremos, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento y que sea tu palabra viva y poderosa la que penetre dentro de nosotros y caiga como una semilla en la buena tierra para que provoque mucho fruto en nuestra vida. Y que esa palabra no nos la quedemos dentro de nosotros, que fluya a través nuestro para llegar a muchas personas, para que muchos puedan llegar a creer en ti y ser salvos. Te doy gracias por mis hermanos que están conectándose, que han escogido este tiempo para escuchar tu palabra. Muchas gracias, bendícelos. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues me gustaría comenzar leyendo un texto para conectar con lo que habíamos hablado antes de ayer, al estar hablando del sufrimiento en la vida del creyente. Nosotros nos planteábamos el por qué sufren los cristianos, por qué Dios permite
que los cristianos sufran. Y quiero retomar pues esa idea para pasar a ver esas 8 razones que Dios tiene para permitir que el sufrimiento nos toque, llegue a nosotros. Y en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dentro de las bienaventuranzas, que creo que todos habéis escuchado de ellas, o habéis leído, habéis oído predicar, pues en las bienaventuranzas, fíjate que el Señor se tomó 3 versículos para hablar acerca de la persecución. Dice Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eres feliz, dichoso. La palabra bienaventurado es una exclamación de alegría, es algo así como decir, ¡oh, qué alegría! ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, qué dicha! Eso es lo que significa bienaventurado. Si por causa de la justicia tú eres perseguido, tú sufres esa persecución, entonces eres dichoso, feliz tú, porque para ti es el reino de los cielos. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjate que la persecución a lo mejor no es solamente que te peguen, que te golpeen, que te pongan en la cárcel. También es persecución cuando hay vituperio, cuando hay acusaciones contra ti falsas, cuando dicen cosas malas contra ti. No solamente acciones, sino también el dicho, la palabra hiere, la palabra hace daño. Bueno, pues si la gente habla mal de ti, eso sí dice mintiendo. Claro, que lo que digan no sea cierto, evidentemente, entonces eres bienaventurado. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es el premio, el regalo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No es un premio pequeño, es un premio grande en los cielos. Y da un argumento, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y estas palabras las estaba diciendo Jesús. Él también podía haber dicho, y porque así me han perseguido y me van a perseguir a mí. Pero Jesús habló de los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, es un honor, y Pablo lo entendía así, es un honor pensar que a mí me puedan perseguir, que puedan hablar mal contra mí, que puedan señalarme, ridiculizarme por causa de Cristo. Porque si sufro por Cristo, ese honor me lleva a pensar que Cristo sufrió también y sufrió mucho más que yo pueda llegar a sufrir. Entonces mis sufrimientos al lado de los del Maestro no son nada, y sufrir por él, por su causa, por la predicación de la palabra, siempre será un honor. Y fíjate lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 9 al 13. Espero que tengáis ahí las Biblias y las estéis utilizando. La espada tiene que estar afiladísima en este tiempo, porque vivimos en un tiempo de lucha, de batalla, y las armas que tenemos poderosas en Dios, el Señor nos las ha dejado para que las utilicemos. Si no sabes de qué estoy hablando, léete Efesios capítulo 6. Verás que allí hay toda una parte de la armadura que el cristiano tiene que poner, pero destaca la espada del Espíritu, dice allí. Es la palabra de Dios. Entonces debemos usar la palabra de Dios. Marcos 13, 9 al 13 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es una advertencia de Jesús. Y está hablando en un tiempo futuro. Mira, os va a pasar esto. Esto tuvo cumplimiento ya al principio de la Iglesia. Pero esas señales antes del fin, que es aquí lo que está hablando el pasaje, este pasaje habla señales antes del fin. O sea que antes de que Cristo venga, es muy probable que sea el tiempo que nos toca vivir a nosotros, porque solo tienes que mirar a tu alrededor las cosas que están ocurriendo. Siempre ocurrieron cosas, pero ahora se atropellan los acontecimientos que tienen que ver con esas señales que la Biblia nos dijo y que Jesús habló. Cuando veáis estas cosas, sabed que el fin está cerca. Tenemos que estar preparados para el fin de los tiempos, porque las señales nos dicen que viene el día en el que nos reuniremos con Cristo. Entonces estas señales, este pasaje exclusivamente son señales para el tiempo del fin, que es lo que estamos viviendo. Así que el Señor decía, mirad por vosotros mismos.
En estos tiempos del fin se va a intensificar la persecución contra los cristianos. Hay países en el mundo que están siendo perseguidos, nuestros hermanos en la fe. Pero también en los países que tenemos libertad se nos está arrinconando, se nos está coaccionando, se nos está prohibiendo que hablemos de según qué temas que la Biblia enseña y dice, se nos acusa y se nos llama xenófobos y se nos prohíbe que podamos manifestar una opinión o anunciar lo que la palabra de Dios dice. Está mal visto que hablemos de principios que tienen que ver con el amor, con la familia, la predicación de la palabra, hablar de pecado, cosas así, cada vez están peor visto en el mundo en el que estamos. Bueno, pues hay una advertencia, mirad, y dice, y os azotarán, delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Pero dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y hermanos, el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones. ¿Te das cuenta que esto que estamos haciendo ahora, esto no había ocurrido antes en la historia? Esto es muy reciente, porque poder abrir en tu misma casa, como estoy yo ahora, aquí en mi despacho, poner la tablet, conectar una cámara y desde cualquier rincón del mundo, cualquier persona que tenga una conexión a Internet puede estar escuchando la predicación de la palabra de Dios. Este es el tiempo en el que la palabra de Dios está llegando a los rincones más lejanos del planeta. Y esta era una de las señales o requisitos que tenían que cumplirse antes del fin. Pero dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Si tú le perteneces a Dios, no tengas temor de lo que te puede ocurrir, ni siquiera tengas temor de lo que vas a decir, porque fíjate la promesa del Señor, no tengas miedo, el Espíritu Santo va a hablar por tu boca. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste se salvará, éste será salvo. Hermano, quizás te veas con poca fuerza, quizás te dé cierto temor al escuchar lo que la Biblia advierte para este tiempo, pero no puedes dejar de perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y yo no confío en mis fuerzas, porque somos débiles, somos frágiles, pero confío que el Señor jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Igual que estuvo con los mártires del tiempo de los apóstoles, en el que aún niños y jovencitos, jovencitas, adolescentes eran asesinados, eran torturados, y la fe de ellos se mantuvo firme por la fortaleza que Dios les dio. Bueno, estoy seguro que el Señor nos fortalecerá, estará con nosotros. Bienvenidos otra vez a todos los que os estáis incorporando. Vamos a continuar con el estudio y vamos a ver 8 razones por las cuales Dios permite que suframos. Dios tiene propósitos cuando sufrimos. Recuerda que habíamos citado hace 2 días en el primer estudio que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. No unas cuantas, no muchas cosas, no, todas. Absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Si amas a Dios, esto sí está condicionado, entonces todo va a ser para tu bien. Yo en el WhatsApp, hoy en el WhatsApp de la iglesia, cuando anuncié el tema, y después Javi hizo el cartel y lo compartió, hice una pregunta. Pregunté, ¿sufrir es bueno o es malo? No dije nada más, entonces la gente se quedó un poco ahí despistada, tenemos que responder, sí, no, como a veces hago preguntas en el WhatsApp de la iglesia y hermanos me responden, o a veces planteo una pregunta y me responden y después digo yo, no buscaba que me respondieses, esa era parte del título y tal, entonces hoy estaban un poco despistados por ahí los hermanos y yo no dije nada más, entonces pues la reflexión, cada uno que pensase ahí lo que le venía a su mente. Pero bueno, ahora sí os lanzo la pregunta y como veo que estáis saludando y escribiendo, pues podéis contestarme. ¿Creéis que sufrir es bueno o es malo? Algunos dirán, hombre,
no sé qué decir. Bueno, sufrir. Ahora malo, claro, con lo que acabas de decir, que a los que aman a Dios todo les ayuda bien y que Dios tiene propósitos para nosotros cuando sufrimos, pues, ¿qué digo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Depende. Bueno, si creemos el versículo, Romanos 8, 28, creo que la respuesta no tiene duda. Espero que todos pongáis, si no la misma respuesta, pues muy parecida. Gonzalo dice que él cree que sí. Gonzalo, un abrazo. ¿Cómo estáis por ahí, por Tarragona? Bueno, espero que Dios os esté guardando. Y Noemí Requena, que sé que está toda la familia Requena ahí, pues debe ser algo en consenso. Dicen que siempre que aprendas, ¿no? Pues Javi dice sufrir no es bueno, pero a veces es necesario. Nancy dice por el Señor sí. Muy bien, me gustan vuestras respuestas. Me animan. Jesús dice malo a la carne, bueno para el espíritu. A tu carne no le gusta el sufrir. Si yo te doy una opción, ¿quieres sufrir? ¿Te acuerdas? Ahora me viene a la cabeza, ni lo tenía aquí apuntado, pero el Espíritu creo que nos guía. Y me acuerdo que el Señor le dijo a Pablo, es necesario que por mi causa sufras en muchas ciudades y te apresen y te lleven cautivo y le planteó un panorama muy oscuro, hablando así en la carne. Imagínate que el Señor te diga, cada uno de vosotros que estáis ahí, el nombre vuestro y el Señor te diga, mira, es necesario que sufras mucho por mi nombre. Vas a sufrir, te va a pasar esto, 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 esto. ¿Cómo te quedarías? ¿Dormirías esta noche? ¿Cenarías así como con hambre, como si no pasara nada? No sé. Depende de cómo estemos espiritualmente, de ánimos. Pero a Pablo eso no le limitó, no le frenó. Al contrario, era como un reto para él, como un desafío. Y más aún, él se veía como privilegiado poder sufrir por causa de Cristo. Bueno, voy a ir enumerando estas 8 razones. La primera razón por la que Dios permite que seamos probados, que suframos, es porque Él pone a prueba nuestra fe. Y esto nos conecta con el estudio de anoche. Anoche estábamos viendo, el título del tema era la fe puesta a prueba. Y el sufrimiento, evidentemente, viene a través de esa prueba. Porque cuando la fe es puesta a prueba, sufrimos. Lo pasamos mal. Una prueba, un examen, no es el examen de colegio. Estamos hablando de pruebas que vienen en la vida, en forma de enfermedad, en forma de pérdida de seres queridos, de accidentes, de limitaciones. Ocurren cosas en nuestra vida y esas son las pruebas que el Señor nos trae. Gonzalo dice que hay un refrán popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Y felicito a Lina con su sinceridad, no me gusta sufrir. Bueno, que levante la mano a quien le guste sufrir. A ninguno nos gusta, ¿verdad? Nosotros aceptamos el sufrimiento porque sabemos que todo lo que llega a nuestras vidas viene de parte del Señor. Y aceptar el sufrimiento no es que nos guste, es un reconocimiento y en paz poder sentir que estamos bajo el control de Dios. La primera razón, Dios pone a prueba nuestra fe. Y vamos a retomar la idea de lo que ayer decíamos. Estábamos hablando de Abraham. Yo os dije así, parafraseando un poquito por encima la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Pero hoy vamos a ir a Génesis 22 y vamos a ver un poquito en el texto algunos detalles de lo que ayer estábamos ya hablando. En Génesis 22, versículo 1 y 2, fíjate cómo dice ahí, aconteció después de estas cosas, ¿y de qué cosas está hablando? Bueno, pues Dios hace un pacto entre Abraham y Abimelech, Dios está tratando con la vida de Abraham, Dios bendice a Abraham, Isaac nació, Isaac está creciendo, después de estas cosas podríamos decir, ¿qué cosas? Cosas buenas. A Abraham le está yendo bien. Por fin, desde muchos años, ahora Abraham puede estar tranquilo. Pero fíjate lo que pasa después de estas cosas, cuando parece que todo nos va bien, entonces algo ocurre. Probó Dios a Abraham, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Quiero pararme un momentito ahí porque la palabra probó
dice, probó Dios a Abraham, esa palabra en el hebreo es nashá. Y nashá se traduce por probar, pero la escritura también se traduce por tentar. Algunos dirán, no, pero tentar. Yo recuerdo un versículo que dice que Dios ni puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Claro, porque esta palabra tiene un doble sentido, un doble significado. En el caso que se aplica a Dios, nashá, entonces el traductor usa la palabra probar, porque cuando Dios usa nashá con nosotros, no nos está tentando como hace el diablo. Cuando el diablo nos tienta, ¿para qué es? ¿Por qué crees que el diablo te tienta? ¿Te quiere llevar al pecado? Cuando el diablo te tienta, lo que quiere es provocarte algo negativo en tu vida. Quiere destruirte. Quiere llevarte a pecar. Y el pecado trae maldición sobre tu vida. Cuando Dios te prueba, no es buscando tu destrucción. Cuando Dios te prueba, es para bendecirte. Cuando Dios probó a Abraham, era para bendecirlo. Esa es la diferencia. He aquí que Dios probó a Abraham. Y al probar a Abraham, Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate en la retórica, cómo Dios se lo dice. No le dice simplemente, tienes que sacrificarme a Isaac. No, Dios hace las cosas y las hace con un propósito. Le dice, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac. O sea, Dios quiere que Abraham sepa lo que él le está diciendo, que sea bien consciente, que no quede margen de duda. Toma a tu hijo, tu único hijo. Tú dirás, no, pero no era su único, también tuvo a Ismael. Este es el hijo de la promesa. Sara y él solo tuvieron este hijo. Lo otro que ocurrió fue algo que no estaba dentro de los planes. Fue algo que surgió como un accidente cuando la fe de Abraham y Sara falló. Cuando falla nuestra fe, normalmente nos complicamos la vida. Cuando la fe nos falla, nos metemos en problemas. Por eso siempre qué bueno sería tener la prudencia de saber esperar a Dios. Y en este caso, Dios prueba a Abraham y le indica muy detalladamente, entrégame a tu hijo, tu único hijo, y dice su nombre, Isaac. Pero añade algo más, a quien amas. O sea, no hay margen de duda. Quiero que me sacrifiques a tu único hijo, al hijo al que amas. Wow, yo me imagino a Abraham escuchando las palabras de Dios. Pero la Biblia, en Génesis 22, no nos da exactamente todos los detalles. Nos habla de la actitud que Abraham tomó desde el principio. Porque dice el versículo 3, después que Dios le indica, toma a tu hijo, vete a la tierra de Moriah, y allí te mostraré un monte donde lo tienes que ofrecer en holocausto. Y dice el versículo 3, fíjate en la fe de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, esa es la diferencia entre un hombre y otro hombre, entre un ser humano y otro ser humano. Esa es la diferencia entre alguien que se llama cristiano a sí mismo y el que es un cristiano verdadero. Cuando Dios te pide algo, aunque sea algo que te duele dar, cuando Dios te dice que hagas algo, aunque no te apetezca, aunque realmente no lo entiendas, tú lo vas a hacer. Y bueno, Abraham obedeció. La Biblia no nos dice que dudó, que se lo planteó, que discutió con Dios. Mira, esto era la antítesis de todo lo que Abraham conocía acerca de Dios. O sea, Abraham conocía a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene paciencia con nosotros, que nos espera, que si caemos nos levanta. Es un Dios generoso que nos da lo que necesitamos en todo momento.
Pero ¿por qué iba Dios a darle un hijo a una pareja de ancianos de 100 años para después pedirle que lo sacrificaran a ese hijo? ¿Por qué Dios le había hecho promesas a Abraham de que en su hijo tendría una gran descendencia, de que a través de ese hijo vendría una simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra? Y ahora de pronto Dios dice, no, Isaac va a morir. ¿Sabes? La fe se ejercita en las grandes pruebas. Cuando todo nos va bien, la fe está de vacaciones. Cuando todas las cosas fluyen, tienes trabajo, la salud está bien, hay armonía en la familia, estás en una iglesia donde te encuentras súper a gusto, cuando todo parece que fluye favorablemente, la fe está ahí, no tienes que hacer nada. Es cuando las cosas se ponen duras, tensas, cuando se complica todo a tu alrededor, que entonces empiezas a ejercitar la fe. ¿Entiendes lo que digo? Ejercitar la fe. En estos días estamos muchas horas en casa y se están haciendo llamados a que te muevas, a que hagas algo. Estaría bien que, y os lo digo de verdad, no es una broma, hermanos, que os tomaseis unos minutos. Pero si estás todo el día sentado así como estoy yo ahora, pues tus músculos se atrofian. Incluso puede haber situaciones de riesgo en tu salud. Necesitamos movernos. Necesitamos que el corazón se mueva, que se ejercite, mover tu musculatura. Si estás quieto, los músculos no trabajan. Tu cuerpo está en stand-by, estás ahí en pausa. La fe, cuando todo va bien, está tranquila, no tenemos que hacer nada con ella. Pero cuando Dios ve que necesitamos crecer, cuando Él ve que nuestra fe tiene que ser probada, como ayer hablábamos, entonces Dios trae pruebas a nuestra vida. Y la prueba que Dios le dio a Abraham era una prueba realmente penosa. Era una prueba que yo me imagino que le causó un sufrimiento extremo a Abraham. Mira, vamos a ver 3 cosas que tienen que ver con esta prueba. Primero, la persona del sacrificio que ya estábamos comentando antes. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mira, Abraham era riquísimo, dice la Biblia. Tenía toros, tenía corderos, carneros, tenía camellos, tenía todo tipo de animales y en abundancia, y de algunos los debía tener bien gordos, bien alimentados. Pero Dios no le pide el mejor toro o el mejor carnero que tuviese. No, seguro que Abraham, con gusto, habría sacrificado no uno los animales que hubiesen hecho falta para su Dios. Seguro que si Dios le pide a Abraham, sacrifica el mejor, los mejores de sus animales. Pero Dios no le pidió uno de sus animales. Tampoco le pidió Dios a uno de sus siervos. Sacrifícame al mejor siervo que tengas. Abraham a sus siervos los tenía como personas de su propia familia. Tú vas a leer ahí alguna escena. Precisamente poco tiempo después de esto, Abraham llama a su siervo, a su mayordomo de más confianza, y lo envía confiándole una misión, encontrar esposa para Isaac. O sea, y este era un hombre piadoso, este siervo lo vemos orando, buscando la voluntad de Dios, obedeciendo. Dios le podía haber pedido, sacrifícame a uno de tus mejores siervos. Pero tampoco, Dios no le pidió eso. Otra cosa que vemos, una es la persona del sacrificio, tiene que ser tu hijo. Otra cosa es el lugar. No le dijo, mira, sacrifícame a Isaac, lo puedes hacer aquí detrás de la tienda, o aléjate 100 metros, o... No. Le dijo, tienes que ir a la tierra de Moriah, y cuando estés allí yo te voy a mostrar el monte donde vas a sacrificarlo. ¿Sabes que ese lugar se encontraba como a unos 80 kilómetros? Aquí en Génesis dice que fueron 3 días de camino lo que Abraham tardó en llegar allí. ¿Por qué 3 días de camino? Tiempo para pensar, tiempo para meditar, decidir qué hago, obedezco o desobedezco. Tiempo para plantearse dónde está mi fe. ¿Realmente confío en Dios? ¿Realmente creo en Dios? Bueno, no fue que se le ocurrió a Dios de pronto. Ve esa tierra de Moriah,
Dios lo hizo con una intención. Y no para fastidiar a Abraham, ¿eh? Recuerda que la prueba que viene de parte de Dios, que Dios permite, la prueba de este tipo es para bendecirnos, para que crezcamos, para que seamos mejores. Bienvenidos a todos los que os estáis incorporando, que voy viendo que vais saludando. Perdonadme si no saludo personalmente a cada uno, pero leo cada mensaje que entra. Solo una pausita ahora para daros un abrazo a todos y agradeceros que estéis ahí. Tiempo para meditar, tiempo para pensar, tiempo para estar con su único hijo, Isaac. Y otra de las cosas que tiene que ver en esta prueba es la manera. No solo le dice sacrifícalo sin más, no, dice sacrifícalo en holocausto. El holocausto era un tipo de sacrificio en el que no solo se mataba a la víctima, sino que además la víctima era consumida por el fuego totalmente. Lo único que no se quemaba era la sangre porque había sido derramada previamente. O sea, la víctima era degollada, se acuchillaba y se desangraba. Pero después esa víctima tenía que ser consumida a fuego totalmente. Eso era el holocausto. Y eso requería todo un ritual. No era algo rápido. Era algo que requería un tiempo. Era algo que se tenía que preparar. Tenías que escoger todo lo que necesitabas para el holocausto. Antes hemos leído que Abraham tuvo que cortar la leña. Llevó a 2 siervos con ellos para que le ayudasen a llevar las cosas. Tenían la leña, tenían el cuchillo, tenían la víctima. Abraham tenía que levantar un altar con piedras, eso requería un tiempo. O sea, había toda una preparación que llevaba a que el holocausto te fuera haciendo tomar conciencia de todo lo que estabas haciendo. Si no había sido poco los 3 días de viaje de camino, además tenía que prepararlo todo ese ritual. Esto era realmente una prueba. Era realmente una prueba dura para Abraham. Algunos estáis comentando que falla algo la conexión. Yo os recomendaría que si os falla, que salieseis y volvieseis a entrar quizás, o que os fijéis que tengáis bien la wifi. Si tenéis muchos aparatos conectados a la vez, puede ser que el sistema que tengáis de wifi se sobrecargue o algo, entonces pues podéis desconectar algunas cosas. Volvemos. Tierra de Moriah. Se cree que en este lugar donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, será donde se construya el templo de Jerusalén. Salomón construirá en este lugar el templo que va a representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Posiblemente en una de esas montañas, quizás la misma. Muchos maestros coinciden en que posiblemente esto es cierto, de que en el monte en el que Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, es el mismo lugar que después vamos a conocer como el Gólgota, el monte en el cual Jesucristo fue sacrificado. Porque Dios le está pidiendo algo a Abraham que un tiempo después el mismo Dios va a hacer. Dios sacrificó a su hijo, entregó a su hijo para ser sacrificado en ese monte, en ese lugar. Dios le estaba pidiendo algo a Abraham, que él entendía perfectamente lo difícil que era entregar a un hijo, porque dice la palabra de Dios que Dios, el Padre, entregó a su único hijo para que muriese en una cruz por todos nosotros. ¿Cómo debe ser el amor que Dios tiene por nosotros para que entregase a su único hijo? ¿Te puedes imaginar cuánto Dios te ama? Los que tenéis hijos y me estáis escuchando, ¿por qué estaríais dispuestos a sacrificar vuestro hijo? ¿Entregaríais a vuestro hijo en sacrificio por alguna causa? Eso sería muy difícil, ¿no?, de hacer. Decir, voy a entregar a mi hijo para que muera, para que otras personas salgan bendecidas. Para llegar a hacer eso, el amor tiene que ser demasiado grande, tiene que ser muy grande. Y ese es el amor que Dios tiene por ti. Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Qué podía haber hecho Abraham?
Bueno, se podía haber negado, sí, ¿no? Podía haber dicho, no, yo no puedo sacrificar a mi hijo. Esto va contra toda lógica. ¿Cómo Dios me puede pedir que sacrifique a Isaac? Pero si Dios te pide algo, tienes que obedecerle. El otro día, ayer, os decía, hermanos, esta prueba no se volvió a repetir en la historia. No volvió a ocurrir otra vez. Entonces, bueno, seguramente no se vuelva a ocurrir nunca que Dios le pida a alguien que sacrifique a su hijo, porque yo os decía, normalmente Dios no te va a pedir algo que contradiga su palabra. Pero, entre otras cosas, cuando esto ocurrió, la palabra de Dios aún no estaba escrita, te recuerdo eso. Y por otra parte, a veces Dios tiene sus excepciones que confirman la regla, pero recuerda, no es lo habitual. Y ya que no me lo preguntáis, os vuelvo a recordar que si queréis escribir alguna pregunta o algo, podéis hacerlo. Porque veo que estáis a veces animados ahí hablando de cosas técnicas y cosas así. Pero si queréis preguntar, no tenéis problema. Pero yo voy a hacer una pregunta que seguro que está en la cabeza de muchos de vosotros. Y puede ser que yo oiga la voz de Dios que me pida algo, igual que Abraham oyó a Dios que le decía, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Podría ser que Dios un día yo esté ahí en mi cama, acostado ahí por la noche y de pronto Dios me hable y oiga que Dios me diga, sacrifícame esto, sacrifica al gato, entrégame esto, aquello, lo otro, haz esto? Actualmente eso no suele ocurrir, precisamente por lo que antes hemos comentado, porque ahora tenemos la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios, fíjate que decimos que es la palabra de Dios es viva y es eficaz y toma el poder para poder decirte específicamente cosas que Dios quiere de ti. Dios nos habla a través de su palabra. Y el mismo Jesús nos dijo que muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, sacrificar cosas nuestras para poder servirle a Él. Por ejemplo, esta noche hubiese sido absurdo que algunos de vosotros os hubieseis tenido que plantear, buscar a Dios en oración, Señor, ¿qué quieres que haga esta noche? Han anunciado a las 8 va a haber un estudio bíblico. Señor, ¿qué hago? Tengo un gran dilema. Abro Facebook y escucho el estudio bíblico y estoy con mis hermanos, o enciendo la tele y veo Netflix, que hace una serie muy buena y no puedo evitar seguir viendo capítulos porque me encanta. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Qué Dios te diría? ¿Te hablaría una voz de Dios que te dijese, no, es mejor que escuches el estudio? Hermano, eso ya lo tienes escrito en la palabra. La palabra de Dios ya te dice lo que tienes que hacer. Tú tienes que tener la sabiduría para saber decidir lo que tenías. Entonces, no esperes escuchar la voz audible de Dios. La voz de Dios ya te está hablando todos los días. De ahí el mandamiento, que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios totalmente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenemos que inundarnos de la palabra de Dios para saber escucharle cada vez que necesitamos escucharle, para saber tomar las decisiones en su momento oportuno, en el momento dado. Abraham obedeció. Podía haberse negado, pero obedeció. Y este es uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia. Realmente Dios escuchó su voz. Justo como José María ha escrito ahora, sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y si Dios nos habla, le vas a escuchar. Si fuese necesario, Dios hablaría audiblemente, pero no sería necesario si estamos llenos de su palabra. La palabra de Dios nos habla a diario. Y si somos sensibles a escucharle, vas a ver cómo la palabra te está hablando constantemente, te está guiando constantemente. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y Dios le dijo a Josué, fue la condición para entrar a la conquista de Canaán. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Esa es la condición. Dios le dijo a su pueblo que fueron llevados cautivos porque les faltó conocimiento, el conocimiento de su palabra. En el momento que la Biblia comenzó a escribirse, cuando ya estaba el Pentateuco, cuando los profetas iban escribiendo, sistemáticamente Dios dejó de hablar audiblemente al pueblo. Él hablaba a través de los profetas, él hablaba a través de los escritores bíblicos, y cuando la Biblia empezó a escribirse, Dios estaba hablando a través de la Biblia, a través de su palabra. Segunda razón por la cual Dios nos lleva al sufrimiento. Él permite el sufrimiento en nosotros. Dios no nos lleva al sufrimiento para que nos podamos sentir mal, para ridiculizarnos. Pero la afirmación que ahora voy a hacer quizás a alguno le sorprenda. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para humillarnos. Sí, habéis escuchado bien. ¿Cómo? ¿Dios nos humilla? Sí. ¿Sabes por qué? Ese es un principio bíblico que está muy extendido en la Escritura. Hay un pasaje allí, creo que está en una carta de Pedro, que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. La Biblia nos enseña que tenemos que tener la capacidad de aceptar la humillación, humillarnos. En el mundo no está bien visto que uno sea humillado. ¿Por qué? Es algo negativo. O sea, si tú dices, bueno, es que me han humillado, estás hablando de algo negativo. No es positivo el hecho de que me hayan humillado. Pero desde la perspectiva de Dios y cómo Dios lo hace, es bueno para nosotros. Claro, la mente del mundo y del hombre no piensa así. En el mundo, el hombre busca lo contrario a ser humillado, busca ser exaltado. ¿Cuál crees que es la profesión que carece más de humildad en el mundo? ¿Cuál es la profesión en la que las personas son menos humildes? Podéis opinar. No sé. Pero si tú miras al mundo del espectáculo, la música, el deporte, el cine, muchas de las artes, del entretenimiento, bueno, la humildad brilla por su ausencia. Porque en este mundo, si quieres triunfar, tienes que tratar de elevarte a lo más alto. Juan dice los políticos, igual, claro. Si un político quiere llegar al poder y quiere tener el poder, tiene que buscar la exaltación personalmente. Javi dice los pilotos de Fórmula 1, no sé por qué dice ese, porque el mundo ese de la Fórmula 1 y los coches y eso, Javi no sé si los conoce, es broma. Es un mundo en el que yo pasaré por encima de mi compañero, del que compite contra mí, tengo que procurar llegar hasta lo más alto, ser el primero, y si para conseguirlo tienes que pisar a unos cuantos, los pisas. Pero la sabiduría de Dios dice todo lo contrario. En el mundo tienes que hacer eso, los cantantes, los actores, pero en el Señor, ¿qué dijo Jesús? Que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el último. Si tú quieres realmente ser usado por Dios, tienes que humillarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no te humillas, entonces eres tú. Si soy yo, con mis recursos, con mis dones, con mis habilidades, con mi sabiduría, con mis fuerzas, con lo que soy y lo que tengo, pues eso va a ser muy pobre. Porque el que más tiene en este mundo, como decíamos también ayer, al final lo que tiene es vanidad de vanidades. Todo es vano, todo es vacío. Pero cuando tú te humillas delante de Dios, entonces es Dios el que toma el control. Entonces ya no es tu fuerza, entonces es la fuerza de Dios. Os estáis desahogando, ¿eh? Los abogados, los jefes ricos, estáis viendo ahí a los que se exaltan por todos lados. Os estáis aprovechando para responder y desahogaros un poquito en la pregunta que hice. ¿Sabes por qué necesitamos humillarnos?
porque esa fue la principal característica de Cristo. Te recuerdo que Cristo vino a este mundo como un hombre más, nació como un bebé. Pero cuando Él vino a este mundo, él, antes de hacerse hombre, Él era el Dios del universo. Cristo estuvo en la creación. Él no tenía principio de días. Él juntamente con el Padre y el Espíritu Santo eran el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso. Y dice la palabra allí en Colosenses y en otros lugares también, que Él se humilló, se hizo más pequeño, inferior a los ángeles, se hizo un hombre. Llegó hasta las partes más bajas de la tierra. Nació en una familia humilde, ni siquiera nació en una familia de reyes aquí en la tierra. Él se humilló, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y toda su vida como hombre aceptó la humillación. Cuando sus propias criaturas, tú fíjate la paradoja de lo que ocurrió ahí. El Rey del universo, el Creador, viene a este mundo y sus criaturas, seres insignificantes, se atreven a insultarle, a blasfemar contra él, a ridiculizarle, a tenderle trampas, a crucificarle. ¡Wow! ¿Y Cristo qué hizo? Aceptó todo eso. Dice en Isaías que como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, cayó y aceptó lo que le venía encima. ¿Sabes por qué? No, por amor, por ti, porque Él quería darte la vida, quería librarte de la muerte segura a la que todos estábamos condenados. No, yo no puedo entender ese amor. Es un amor incomprensible para nuestra mente. ¿Cómo Jesús nos pudo amar tanto? Bueno, pues esa humildad es la que Dios espera de nosotros. Y para conseguir esa humildad, a veces tenemos que sufrir. Tenemos que atravesar tribulaciones. Se tiene que doblegar nuestro ego. Y eso a veces cuesta, ¿eh? Para doblegar el ego, a veces tienen que venir palos duros. Porque lo tenemos tan alimentado a veces, nos creemos los mejores, los más listos, todos estamos siempre dispuestos a defender lo nuestro, nuestra opinión, y pensamos que somos estupendísimos y todo eso tiene que ser pisoteado para que ya no viva yo y sea Cristo el que vive en mí. Mira el apóstol Pablo, que tenía experiencia en este tema, mira en el capítulo 12 de Romanos lo que dice, Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algunos dicen, no, pero sí, ves, tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y esto se usa a veces hasta para, cuando hablamos de psicología dentro de la iglesia, pues para tratar de elevar la autoestima. Fíjate la controversia, ¿no? Y los dos puntos de vista tan distintos. En el mundo te van a hablar de motivación, hay que motivarte, hay que elevar tu autoestima, tenemos que hacer que te convenzas de que tú puedes. Hay cursos de autoestima, de fortalecer la personalidad. Hay talleres y cursos en los que hay que repetir constantemente los que están participando en el taller. Yo puedo, yo tengo capacidad, yo lo voy a conseguir, yo. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Qué concepto de mí mismo debo tener según la Biblia? Pues la Biblia dice que no somos nada. La Biblia dice que somos como vasos de barro. ¿Sabes lo que vale un vaso de barro? Hoy en día ya no se venden los vasos de barro, pero los vasos de barro son los vasos que tú ahora te vas al chino y compras ahí media docena de vasos por, no sé si llegan a un par de euros, no sé lo que cuestan, pero son muy baratos. La Biblia dice que somos vasos de barro. La Biblia dice que por nosotros mismos no podemos hacer nada si Dios no está, si Él no está con nosotros. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener de nosotros mismos.
Algunos pensarán, Víctor nos está tirando la moral por el suelo. Estamos ahí ahora mismo, encima con esto del coronavirus, y ahora Víctor nos está diciendo que no somos nada, que somos basura, que somos, como psicólogo, Víctor, no te va a ganar la vida. No, pero hay otra cara de la moneda. Ahora, Dios ha hecho algo con tu vida. Ahora, ese vaso de barro que podía valer unos céntimos, ahora es valiosísimo. Porque lo que el vaso de barro contiene es lo más valioso que existe en el universo. ¿Sabes que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti? ¿Sabes que eres la habitación del Dios Altísimo, el Todopoderoso? Pablo le dice eso a los corintios. ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Puedes ignorar, puedes hacerte el loco o no saberlo, pero si has creído en Jesús como tu Salvador personal, ahora el Dios del universo mora dentro de ti. ¡Wow! Todo ha cambiado. Solo que el yo tenía que morir, había que humillarlo, había que pisarlo, para que ahora el nuevo hombre, el hombre lleno del Espíritu Santo, pueda ser usado por Dios. Mira, vamos a ver otro texto, porque yo te decía que Pablo tenía experiencia en esto. Y hay un texto que seguro que está en la mente de todos. Muy bueno ese versículo también, Gonzalo, cuando decía el Señor ahí en el antiguo Israel que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero todo estaba condicionado a si mi pueblo se humillare. Y el motivo es ese, la necesidad de humillarnos para que el Señor tome el control, que Él brille, que Él controle todo en nuestra vida. Pablo tenía experiencia y en el capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, él explica su propia experiencia personal en cuanto a la humillación. Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo tenía de qué pensar, bueno, yo no soy como los demás. Era un hombre de éxito, era un hombre que había trabajado duro para conseguir lo que tenía un buen estatus económico, era un hombre de negocios, había estudiado a los pies de los mejores maestros, como él llega a decir, fariseo, hijo de fariseos. O sea, él podía brillar como un hombre, presumir de cosas que los demás no podían, pero como él mismo dijo, todas estas cosas que para mí eran ganancia las he tenido como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Pero fíjate, para poder humillar ese yo, el ego de Pablo, tuvieron que pasar cosas. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿de qué está hablando? No solo lo que él era y lo que había conseguido en su vida, lo que ahora estaba experimentando como cristiano. ¿Cómo te sentirías tú si de pronto yo estoy ahora predicando y de pronto me escriben ahí un mensaje? Víctor, que estaba ahí escuchándote uno, se había puesto ahí sentado en la ventana y como te estás alargando ya un poco, se ha quedado dormido, se ha caído de la ventana y se ha matado. Y yo le digo, tranquilo, no pasa nada. Ahora oro por él, así mismo, online. Y ya está. Y oro y coge y se resucita. Eso le pasó a Pablo. Se le mataba a la gente mientras predicaba. A mí no me ha pasado nunca eso, gracias a Dios. De momento todavía nadie se mató por quedarse dormido mientras yo predico. Bueno, es broma. Pero a Pablo le ocurrió y Pablo oraba y se resucitaba el muerto. Pablo oraba por los enfermos y sanaban. Pablo tuvo experiencias que ni siquiera él sabe explicar bien, dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, el caso es que Dios me llevó hasta el tercer cielo, y vi cosas, y oí cosas que no le ha sido dado ver ni oír a ningún ser humano. Experimentó cosas impresionantes. El mismo llamamiento de Pablo se produjo de una forma espectacular, milagrosa, el mismo Jesucristo, resucitado, ascendido a los cielos, glorificado, el mismo Cristo Dios se le aparece a Pablo para llamarle al servicio.
Por eso dice, y para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltase desmedidamente, eso sería pensar, wow, es que yo soy diferente a los demás. Sí, no, yo sé que es Dios quien lo hace todo, pero ¿por qué no lo hace con otros? Si lo está haciendo conmigo, será por algo, porque yo soy diferente a los demás. No, Pablo, no te equivoques. No te puedes exaltar desmedidamente. Por ese motivo, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Te acuerdas que decíamos que el mal nunca viene de parte de Dios? Dios utiliza el mal, permite el mal bajo sus propósitos. En este caso, el aguijón en la carne de Pablo venía de parte de Satanás, un mensajero de Satanás. Dios le permitió a Satanás que tocase la vida de Pablo. No sabemos qué era el aguijón, no lo describe, pero un aguijón nos habla de dolor, de sufrimiento. Cuando Pablo escribe esto, un aguijón, puedes pensar en un escorpión. La picadura de un escorpión es de las picaduras más dolorosas en el reino animal. Pero Pablo entendía que esto tenía un porqué. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, a Pablo no le gustaba sufrir. El aguijón en la carne era algo doloroso, algo que le limitaba, algo que le hacía perder el sueño. ¿Y qué hizo Pablo? Lo que todos tenemos que hacer, es legítimo. Si tú sientes algo malo en tu vida, una enfermedad, un aguijón, lo que sea, pues que tú le pidas al Señor, Señor, quítame esto. Pablo le dijo a Dios, Señor, quítame el aguijón una vez. Pasó un tiempo, no ocurría nada, así que Pablo una segunda vez le dijo al Señor, Señor, quítame el aguijón de mi carne. No pasó nada. Así que una tercera vez le dijo Pablo al Señor, Señor, quítame el aguijón de mi carne. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Si tú quieres contar con tu fuerza, adelante. Yo prefiero contar con la fuerza de Dios. La mía tiene un límite. La fuerza de Dios es ilimitada. Si tú quieres contar con tus recursos, a ver cuánto dinero tengo en el banco, uy, con esto puedo hacer cosas para el Señor. Si tú quieres contar con eso, adelante. Yo prefiero contar con los recursos de Dios, ¿sabes? Son ilimitados. O sea, si dejas que Dios tome el control de tu vida, entonces no hay límite para lo que Dios te quiera utilizar, en la medida que Él te quiera utilizar. Pero para eso tenemos que destronar al yo. Hasta que tú conoces a Cristo y aún quizás un tiempo después, el yo, el ego, está en el trono. Pero cuando llegas a Cristo, el yo tiene que ser destronado y en el trono se tiene que sentar el único que puede estar sentado en el trono, que es Jesucristo. Cristo tiene que estar en el trono. Él tiene que ser el Señor en todo momento. René, que tengas una buena jornada de trabajo. Que Dios te bendiga mucho, no te canses demasiado. No puedes estar en el trono. Si estás tú en el trono, estás limitado. Harás, lo que esté al alcance de tus limitaciones. Satanás envió ese aguijón para tratar de destruir a Pablo. Dios utilizó el aguijón para bendecir a Pablo. Dios te ama y evitará que te exaltes desmedidamente. Dios te ama tanto que va a humillarte para que Él pueda exaltarte. Si tú brillas con tu luz, esa luz no va a llegar a centímetros de ti mismo. Si la luz de Cristo brilla en ti, entonces todos la van a ver. Entonces Dios te va a usar grandemente, poderosamente. El aguijón en la carne de Pablo le provocaba que constantemente él tuviese que buscar a Dios. Él necesitaba estar en contacto con Dios.
Él necesitaba cada día, Señor, te necesito, ayúdame, fortaléceme. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿No nos pasa que cuando estamos estupendamente y de salud al 100% y cuando no hay coronavirus y cuando presumimos de que tenemos una salud de hierro, confiamos en nuestra propia salud, confiamos en la medicina moderna? Pero ¿qué ocurre cuando de pronto el médico te dice, no, pero para lo tuyo no hay solución? Tendrás que arrastrarlo pues lo que te quede de vida. Es una enfermedad crónica que te limita. Es una enfermedad que la vas a tener que sufrir todos los días de tu vida. ¿Y qué hacemos? Señor, quítame esto. Es legítimo que hagas eso. Le debes pedir a Dios que Él te sane. Pero, ¿y si Dios te dice, bástate mi gracia? ¿Qué harás? ¿Te lamentarás? ¿Te hundirás? ¿Llorarás? Mira, se lo puedes pedir 3 veces. Quítamela, Señor, 3 veces, como Pablo. Pero si Dios te dice, bástate mi gracia, es porque Dios está haciendo cosas grandes contigo. No mires el sufrimiento como un castigo, decíamos antes de ayer. No mires el sufrimiento como una tragedia humana de la que no podemos escapar. Mira al sufrimiento con la perspectiva de que Dios lo va a utilizar para transformarte, para convertirte en algo poderoso. Estaba leyendo ahí algunos de los comentarios que poníais. Raquel decía, pues le podemos decir al Señor, vale, lección aprendida, ya me puedes quitar el aguijón. Pero va a ser que no, ¿verdad? Bueno, pasó en Pablo, que después de un tiempo Pablo dijese, Señor, ya he aprendido el aguijón, ya he aprendido la lección, ¿me quitas el aguijón, Señor? Bueno, Dios sabe más que nosotros. No sería la primera vez, y hay casos en la Biblia. Ay, Señor, perdóname, quítame esta enfermedad. Está bien, te alargo 15 años más de vida. Ay, qué bien, gracias, Señor. ¿Y aprovechaste bien los 15 años? ¿Cambió algo? ¿Fue distinto? Ay, Señor, si me sanas, ¿cuántas promesas le habremos hecho a Dios? Que levante la mano el que no ha vivido eso. Señor, si tú haces esto, te prometo que... No estoy hablando de prometer de ir a encenderle unas velas. Señor, te prometo que voy a ir de penitencia a no sé dónde. Estoy hablando de promesas que tú le has hecho al Señor. Señor, te voy a poner el número 1 en mi vida. Señor, no me voy a perder ni una reunión en la iglesia. Me voy a preocupar más por los necesitados. Voy a hablarte, voy a orar todos los días sin falta. ¿Cuántas promesas le hacemos a Dios esperando que Él nos responda o nos dé algo? Y después viene la respuesta de parte de Dios. Y cuando todo vuelve a ir bien, ¡ay, qué fácil nos olvidamos de nuestras promesas! Voy a terminar, pero déjame que responda a la pregunta que Gloria me hizo ayer, de ese cartel que ella vio. ¿Puede ser que, como dice el cartel o algunos han enseñado, el coronavirus lo ha mandado Dios para que el mundo se arrepienta? Bueno, pues quizás tiene que ver con lo que estamos estudiando. El otro día, hablando del sufrimiento, hoy hemos hablado y vamos a seguir hablando algún estudio más. Yo os decía algo, no hay nada malo viene de parte de Dios. O sea, el mal no sale de Dios porque Dios no es malo. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es bueno. El mal llegó al mundo por causa del pecado y ahora el mal está en el mundo. Ahora bien, estamos viendo que Dios usa el mal bajo un propósito. Sería algo así como preguntar, ¿puede ser que Dios utilice esta circunstancia de coronavirus para que los creyentes reaccionen y se den cuenta de lo vano que es a veces aquellas cosas en las que estamos dedicando todo nuestro tiempo? Puede ser que Dios esté utilizando esta situación para que abramos los ojos como cristianos y digamos, wow, había cosas que habíamos perdido de vista. Mira qué bueno que aprovechemos en familia, que nos tomemos cada día un rato para poder sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, para que oremos más, para que nos preocupemos de cosas que realmente son valiosas en lugar de estar dándole tanta importancia a lo material, a aquello que es vano.
Podría ser que Dios esté utilizando estas circunstancias para que su pueblo se vuelva a Él y se arrepienta y se humille. A los que aman a Dios todo les ayuda bien. Ahora bien, y los que no creen, como decía ese cartel que compartía Gloria, puede ser que Dios utilice estas circunstancias para que otras personas se arrepientan y crean. Bueno, puede ser, pero eso es más complejo, no es una declaración así de simple. Para que la gente se arrepienta y crea, no basta con que una situación se vuelva así tensa, difícil. Es necesario que escuchen el mensaje del Evangelio, es necesario que tomen conciencia de pecado, es necesario que se arrepientan de esos pecados. Arrepentirse, recuerda, es cambiar totalmente la dirección que llevabas. Si tú vas en esa dirección y te arrepientes, quieres decir que ya no continuarás en esa dirección, tomarás una dirección contraria. Para que la persona llegue a eso se tienen que dar una serie de circunstancias. Escuchar el Evangelio, dejarse convencer de pecado por el Espíritu Santo y arrepentirse de sus pecados. Puede ser que una persona haya escuchado, esté ahí en el proceso y esta situación Dios también la use para que esa persona reaccione y diga necesito creer. Puede ser. Pero no es que directamente Dios provoque, o lo correcto sería permita que ocurran cosas como la que están ocurriendo ahora para que las personas crean. El efecto puede ser el contrario. De hecho, en muchas personas es así. Cosas como esta, en lugar de acercar personas a Dios, lo que hace es que se alejan más todavía. De pronto se ven afectados por todo esto y dicen, si Dios existiera no permitiría que esto ocurriera. Y se distancian un poco más de Dios. O sea que no es que un hecho en sí mismo provoque una reacción de la gente. Un hecho puede ser un condicionante más, entre otros que son más necesarios para que las personas reaccionen, incluidos los creyentes. Acontecimientos en nuestra vida nos pueden hacer reaccionar y decir, ¡ay! ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Mira, ante la tragedia, ante la muerte, ante las situaciones difíciles, podemos reaccionar. También te recuerdo, pero esto quizás es más largo y lo podemos hablar más en el próximo estudio que volvamos a este tema. Retomaríamos aquí en este punto donde nos hemos quedado, viendo las 8 razones por las que Dios permite que suframos. También recuerda que en la palabra de Dios, Dios traía plagas, traía juicios, traía pruebas contra su pueblo o contra incrédulos para provocar algo. Y ten por seguro que si Dios hizo esto en la antigüedad, Dios puede seguir haciéndolo. Pero recuerda, no es que Dios lanza, Él provoca, es más que Él permite. Dicho de otra forma, si no ocurren más tragedias, si no ocurren más cosas, es porque Dios tiene el control. Este mundo ya no existiría si no fuese porque Dios interviene y pone su mano. Si fuese por el diablo, si fuese por lo que el hombre siembra, el mundo ya habría sido destruido hace muchos años. Y ha habido potencial para destruir el mundo millones de veces. Pero Dios tiene su plan por encima del plan del enemigo y por encima del mal hacer del ser humano. Por eso Dios va controlando. Ahora bien, de pronto Dios permite que ocurran cosas. Y si Dios permite que ocurran cosas, nunca es un accidente. Dios busca algo bueno a través de las pruebas y de las tribulaciones. Empezando por su propio pueblo, por la Iglesia. Él quiere que reaccionemos y nos demos cuenta de las cosas valiosas y de lo que Él nos está mandando. Creo que ya hemos cumplido el tiempo por hoy. Siempre estamos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, 1 hora un poquito más así. Así que no os quiero cansar, aunque sé que hay hermanos, algunos de vosotros que después en los comentarios me gusta que pongáis cosas como que un día tenemos que hacer una maratón entera y ahí yo no tendría problema. Las clases del seminario, cuando doy clases del seminario bíblico de fe, estoy 2 horas seguidas dando una clase y a veces se me hace corto.
O sea que si hubiese ocasión, 2, 3, 4, 5, 6 horas, entonces sí pasaría como antes estaba diciendo, que se dormiría la gente escuchando el estudio. Así que vamos a ser prudentes y vamos a ir haciéndolo así poco a poco. Vamos a ir teniendo nuestras sesiones de estudio bíblico. Además, creo que tenemos mucho sobre lo que reflexionar. Dios nos ha dicho muchísimas cosas en esta noche, en las que ahora tenemos que pensar, meditar, guardarlas en nuestro corazón. Creo que no te puedes ir a dormir esta noche sin que hables con Dios, sin que te arrepientas de cosas, sin que le digas al Señor cosas y le des gracias al Señor de cosas. Es el tiempo para descansar en Dios y reflexionar. Guardar ese tesoro en vuestro corazón cada vez que Dios nos habla es valioso. Y si Dios quiere, mañana seguimos. Es sábado, es fin de semana, así que vamos a estudiar también su palabra y quizás pensemos en hacer algo más también, de poder tener un tiempo especial de alguna forma. Si os parece bien, somos la Iglesia de Jesús. Los que estamos en Valls, en Tarragona, en Francia, más lejos, más cerca, allí donde estemos, gloria a Dios que nos permite estar unidos a través de este medio, y vamos a seguir aprovechándolo. Hermanos, un abrazo grandísimo para todos. Realmente estoy encantado de poder abrir la Biblia y ver que tenéis tanta hambre por su palabra. Belén dice un maratón de preguntas. Pues también podemos dedicar un día a que podáis ir preguntando y bajo la sabiduría que viene de Dios, pues tratar de ir respondiendo. Me da la impresión de que vamos a tener días por delante. Igual ya nos gustaría el lunes irnos a trabajar todos y que la vida volviese a lo cotidiano, pero según se está planteando las circunstancias, quizás todavía tengamos varias semanas. Así que dentro de lo malo vamos a encontrar lo bueno. Dentro de la maldición de lo que pasa en el mundo, vamos a ser bendecidos. La prueba, la tribulación, el sufrimiento nos va a llevar a la bendición. Así que si Dios quiere, vamos a tener muchos días por delante para disfrutar por todo esto. Uno a uno os abrazaría, os bendeciría, pero en la distancia lo hago. No, personalmente no podemos, pero ahí en la distancia un abrazo muy fuerte para todos. Nos despedimos con una oración cortita. Sí, cerramos los ojos. Señor, gracias por otra oportunidad que nos diste de unirnos a través de los medios, abrir tu palabra y disfrutarla. Ahí está tu iglesia, Señor. Hermanos a veces distantes en la geografía, pero muy cercanos en el espíritu. Hemos podido compartir este tiempo juntos y tú nos has hablado, el Espíritu Santo nos ha hablado. Ayúdanos a asimilar ese alimento espiritual que nos has dado para que dé su fruto al 100%. Que el progreso que tú tienes para nuestras vidas se haga más grande cada día. Y estamos dispuestos a recibir lo que venga de ti, Señor. A nuestra carne no siempre nos gusta lo que nos viene, pero guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos. No sabemos lo que nos llegará mañana, pero sabemos que si tú estás con nosotros, lo demás no importa. Eres el Dios del universo. Todo está bajo tu control. Así que muchas gracias, hermanos, por estar ahí. Gracias porque tú los pusiste esta noche, Señor. Dice tu palabra que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si estamos ahí, ni siquiera fue nuestro mérito. Aunque yo le agradezco a mis hermanos, también te agradezco a ti, Señor, que pusiste en nosotros estar aquí en esta noche. Ponlo para que mañana también estemos. Y toca el corazón de otros hermanos, que seamos más cada día, que tu iglesia despierte y dejemos de hacer cosas vanas para ocuparnos en las cosas del reino. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada, un abrazo muy grande, hermanos. No sé si ya habéis cenado. Me imagino que todos estáis en pijama. Yo no, ya veis, porque a mí me estáis viendo. A vosotros no os veo. Veo los comentarios. Así que si ya estáis cómodos en casa, alguno lleva cómodo todo el día, se levantó con el pijama, se acostará con el pijama, no tuvo que cambiarse porque no pensaba salir,
Pues nada, un abrazo, voy a desconectar, nos vemos si Dios quiere mañana. Un abrazo fuerte para todos.